Hola de nuevo mis adorados chismosos turcos. ¿Cómo están? Espero que tan emocionados como yo porque hoy, damas y caballeros, vamos a desmenuzar aún más el jugoso cotilleo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que incendió la pantalla con Erkenci y que hasta el día de hoy, sigue generando ríos de tinta y sueños de romance. En nuestro vídeo anterior, les adelanté un secreto que, según se dice, Can Yaman habría revelado sobre Demet Özdemir. Un secreto que, como vimos, resultó ser menos un talento oculto, y más una confirmación de lo que muchos ya sospechábamos: Demet es una persona con un corazón de oro. Pero hoy vamos a profundizar en esta historia, a rascar un poquito más la superficie y a explorar todos los ángulos posibles. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y a chismear se ha dicho. Para empezar, recapitulemos un poco. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci fue, seamos honestos, de otro nivel. No es de extrañar que los fans se volvieran locos y comenzaran a fantasear con un romance fuera de la pantalla. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y por supuesto, la prensa del corazón no tardó en unirse a la fiesta, publicando artículos y rumores a diestro y siniestro. ¿Qué si estaban juntos? ¿Qué si se odiaban en secreto? Las teorías eran de lo más variopintas. Pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más prosaica. Can y Demet siempre han insistido en que su relación es de amistad y respeto mutuo. Y aunque nunca llegaron a ser pareja, su conexión es innegable. Ahora bien, volvamos a la dichosa entrevista de Can Yaman en Italia. Como les conté, Can fue preguntado por su experiencia trabajando con Demet y por la posibilidad de volver a colaborar juntos en el futuro. Y fue entonces cuando soltó la bomba: Demet es una persona maravillosa, una actriz increíble y una amiga muy querida. Y aunque no puedo revelar muchos detalles, puedo decir que Demet tiene un talento oculto que muy poca gente conoce. Algo que la hace aún más especial de lo que ya es. El internet explotó. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Qué era ese talento oculto? ¿Acaso Demet era una virtuosa del piano? ¿Una campeona de ajedrez? ¿Una experta en criptozoología? Las posibilidades eran infinitas. Pero como les adelanté, la realidad era mucho más simple, aunque no por ello menos valiosa. El secreto de Demet Özdemir, según personas cercanas a la actriz, es su gran corazón, su bondad, su generosidad y su empatía. En otras palabras, su capacidad para conectar con los demás y para preocuparse por el bienestar de quienes la rodean. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque si bien Demet nunca ha hecho alarde de su faceta solidaria, su compromiso con causas sociales es innegable. Ha participado en varias campañas benéficas, donando dinero a organizaciones que ayudan a niños necesitados, animales abandonados y personas afectadas por desastres naturales. Además, se sabe que es una persona muy cercana a su familia y amigos, a quienes apoya incondicionalmente. ¿Pero por qué digo que todo esto hay que ponerlo entre comillas? Pues porque, como les dije antes, esto no es realmente un secreto. Demet nunca ha ocultado su lado solidario. Simplemente no es algo que publicite activamente. Prefiere ayudar en silencio, sin buscar el reconocimiento público. Y eso, en mi opinión, la hace aún más admirable. Ahora bien, es importante señalar que la reacción de los fans ante esta revelación fue de lo más diversa. Algunos se sintieron decepcionados al descubrir que el secreto no era un talento artístico espectacular. Otros, en cambio, se emocionaron al comprobar que Demet era aún más maravillosa de lo que imaginaban. Y aquí es donde entra en juego un aspecto crucial: las expectativas. A menudo los fans, impulsados por la fantasía y la idealización, tienden a crear imágenes irreales de sus ídolos. Esperan que sean perfectos, que tengan talentos extraordinarios y que vivan vidas de ensueño. Pero la realidad, como sabemos, es mucho más compleja. Demet Özdemir es una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Y su secreto, su gran corazón, es algo que la hace aún más humana y cercana a sus fans. Es una cualidad que la define y que la convierte en un modelo a seguir. Pero, ¿qué opina la propia Demet de todo esto? Como les conté, después de las declaraciones de Can Yaman, la prensa le preguntó directamente sobre el tema. Y su respuesta fue de lo más humilde y sincera. Demet dijo que no se considera una persona especial, que simplemente intenta hacer lo correcto y que se siente afortunada de poder ayudar a los demás.
En otras palabras, Demet no se cree el cuento de la heroína. Es una persona sencilla y auténtica que intenta vivir su vida de la mejor manera posible. Y eso en sí mismo es un gran ejemplo. Ahora bien, volvamos a la pregunta del millón, ¿volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la pantalla? La verdad es que no hay nada confirmado, pero ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de volver a colaborar en el futuro. Hace un tiempo incluso surgieron rumores de que estaban considerando protagonizar una nueva serie juntos. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse. Pero quién sabe, quizás algún día las estrellas se alineen y los volvamos a ver juntos, haciendo magia una vez más. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus respectivos proyectos. Demet, como les conté, está triunfando con su nueva serie, Adn Farah, Mi nombre es Farah, donde interpreta a una joven inmigrante que lucha por sobrevivir y proteger a su hijo. Es un papel muy diferente a los que ha interpretado hasta ahora, pero Demet está demostrando una vez más su talento y versatilidad. Y Can Yaman, por su parte, está protagonizando la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpreta a un apuesto inspector de policía. Can ha encontrado en Italia un nuevo hogar y está cosechando éxitos tanto en la televisión como en el cine. Así que, como ven, ambos están muy ocupados y exitosos. Y aunque no estén juntos en la vida real, su amistad y respeto mutuo siguen intactos. Y eso, al final, es lo que importa. En conclusión, la historia del secreto de Demet Özdemir revelado por Can Yaman es un claro ejemplo de cómo los fans y los medios de comunicación a veces exageran las cosas y crean expectativas irreales. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de valorar las cualidades humanas que realmente importan, la bondad, la generosidad, la empatía y la honestidad. Y es que al final del día, lo que realmente nos define como personas no son nuestros talentos artísticos o nuestros logros profesionales, sino nuestra capacidad para conectar con los demás y para hacer del mundo un lugar mejor. Y Demet Özdemir, con su gran corazón, nos demuestra que todos podemos hacer la diferencia, por pequeña que sea. Así que la próxima vez que veamos a Demet en la pantalla, recordemos que detrás de la actriz talentosa y hermosa hay una persona con un alma aún más bella. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este vídeo extendido sobre el secreto de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus preguntas. Así que no duden en dejar un comentario abajo de este vídeo. Nos encantaría saber qué piensan. ¿Qué les parece la amistad entre Can y Demet? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos y ayudarnos a seguir creciendo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Prometo que no se arrepentirán. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso y sigan chismeando con nosotros. Los quiero.